¿Por qué Ortega mencionó en su último discurso, o más bien amenazó a las empresas de telecomunicaciones con imponer más impuestos? Por una razón muy sencilla. No fue por intereses nacionales, sino que por ruines intereses privados. ¿Cuáles son los antecedentes? A estas alturas del partido, Ortega, en su calidad de empresario, probablemente es el hombre más acaudalado del país, no solo por la apropiación privada de los 5.000 millones de dólares provenientes de la cooperación petrolera venezolana y de los otros negocios que ha venido construyendo en el camino, sino porque controla o es dueño o participa en los tres negocios o las ramas de negocios más rentables del país. En primer lugar, la energía eléctrica. Es un secreto a voces quién es el dueño de las empresas Disnorte y Disur. Desde estas empresas se exprime los bolsillos de empresarios y de consumidores con las más altas tarifas de Centroamérica. Son millones y millones que diariamente pasan del bolsillo de los nicaragüenses al bolsón de Ortega a causa de los sobreprecios en las tarifas eléctricas. También Ortega, detrás de la mampara, participa del negocio de los hidrocarburos, del negocio de los combustibles. Y aquí de nuevo se exprime todos los días los bolsillos de consumidores y de empresarios que día a día siguen engordando los bolsones de dinero de Ortega. Aquí también se imponen sobreprecios que dan lugar a márgenes de utilidad que superan ampliamente a los empresarios que están en el negocio de hidrocarburos en otros países de Centroamérica. El tercer negocio lucrativo es el del oro. Y aquí, igual, detrás de la mampara, pues Ortega participa de este negocio. Ya sabemos que el oro ha pasado a ser el primer producto de exportación de Nicaragua. Todos estos negocios generan capital líquido, es decir, moneda contante y sonante. Y la economía de Nicaragua, el tamaño de la economía de Nicaragua, no tiene capacidad para absorber semejante magnitud de dinero líquido. Entonces solo hay tres vías. Uno, sacarlo del país en forma de dólares a lugares seguros. Esto, pues, obviamente lo han estado haciendo por años. En segundo lugar, comprar bonos de deuda pública con testaferros para asegurarse la garantía del Estado en la inversión de ese capital. Y en tercer lugar, tal como se quejan ya algunos empresarios, coparticipar en empresas rentables. Al estilo de Don Corleone, pues llegan testaferros de la dictadura donde el propietario de una empresa mediana o grande te voy a hacer una oferta que no podés rechazar. Tener una empresa rentable y yo te ofrezco dar seguridad. Te compro el 30 o el 40% de las acciones, va a seguir con la mayoría de las acciones, va a seguir con la administración del negocio y yo te voy a dar seguridad. Seguridad con el sindicato, seguridad jurídica, seguridad física, seguridad fiscal. Así han penetrado y se han hecho por debajera copropietarios de una cantidad de empresas y los dueños de esas empresas no tienen otra alternativa que quedarse callados. Con toda seguridad fueron con la misma oferta, entre comillas, a estas empresas de telecomunicaciones, pretendiendo comprarles parte de las acciones, pero como los dueños de estas empresas son capitales transnacionales poderosos,
pues es fácil imaginar que rehusaron la oferta de vender parte de las acciones. Entonces viene la amenaza pública de Ortega, porque ¿qué necesidad tenía de amenazar públicamente? Él lo hace y lo deshace cuando quiere sin ningún anuncio público. Anunció la amenaza para tratar de darle la investidura de interés nacional si acaso impone impuestos. Si lo impone es que rehusaron la oferta. Si no lo impone y esto se queda en el silencio, significa que llegaron a algún tipo de transacción. Si Ortega en verdad quisiera beneficiar al pueblo nicaragüense, pues hay distintos mecanismos de regulación, porque también hay que decir que los nicaragüenses pagan las más altas tarifas de telecomunicaciones, una de las más altas de América Latina. Y Ortega, como repito, si quisiera beneficiar a empresas y consumidores nicaragüenses, tiene distintos instrumentos de regulación a mano para tratar de moderar estos sobreprecios en las telecomunicaciones. No nos debería extrañar, en consecuencia, que un día de estos nos desayunemos con un proyecto de ley semejante a la creación de Eniminas, que fue el instrumento que le sirvió para penetrar en el negocio de las minas, pues con una empresa estatal, una empresa pública semejante a Eniminas, en este caso en materia o en el campo de las telecomunicaciones, para tener un instrumento que le permita penetrar en el negocio jugoso, lucrativo, tal como él lo mencionó. Así de sencillo o no tan sencilla es la explicación.